Señor Toti Flores. ¿Cómo está, Pablo? Héctor Toti Flores. Sí, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. De la Juanita para todo el país ahora, candidato a vicepresidente. Sí, la no verdad es una que... sorpresa, porque verdaderamente Elisa Carrió tiene plena confianza, me parece, en la coherencia y sobre todo en las características de un hombre. ¿Sos de origen peronista? Sí, 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 sí. Del sentimiento peronista siempre digo, porque yo no he ¿Te queda militado. algo de peronismo? Sí, yo creo que esa idea de la necesidad de justicia social está vivo en mí, como siempre, y por supuesto que uno busca por distintos lugares por donde encontrar esa idea que uno tiene. Hoy ya no está en el PJ, digo, si uno ve lo que es el Partido Justicialista, la justicia social queda para los discursos, pero a la hora de gobernar para los pobres son utilizados, y entonces uno busca por otros lados, digamos, donde encontrar eso. Y yo encontré en Carrió una persona que es coherente con la causa de no mentir, no robar, no usar a los pobres, y en el caso concreto mío me ha dado un protagonismo que era impensado en los momentos en que ella me lleva como candidato a diputado nacional. Estoy 4 años, finaliza mi mandato y ahora lo acompaño como candidato a vicepresidente, con lo cual marca la coherencia también de Carrió, ¿no? Toti, pocos políticos, sobre todo del espacio que representás, deben conocer como vos cómo hablar de igual a igual con un hombre o una mujer del conurbano que es pobre, aunque no figure en las estadísticas del INDEC, que recibe ayuda del Estado y que siente, mucha gente siente que esto se lo debe a Cristina. ¿Cómo la acompañas a Carrió o a cualquiera de los otros dirigentes de este espacio? A que convenzan a esa gente que no es de mamá Cristina la ayuda, sino es del Estado, en todo caso, que gobierne quien gobierne, tiene la obligación de asistirlo, pero también de darle herramientas. Sí, lo primero que tenemos que decir que después del 2001, donde la gente que hoy está sufriendo la pobreza se encontró que había perdido todo, encontró en estos planes asistenciales la salida, por lo menos para poder mitigar algo de sus problemas, pero nunca lo hizo convencido que eso le daba esperanza de una vida mejor. Nosotros decimos que dijiste. Sí, es un verbo muy preciso. Y vos sabés que se generó como una nueva cultura, que es la cultura de la sobrevivencia, que eso fue terrible, porque uno cuando habla sobre el gobierno del kirchnerismo y los males que ha hecho al país y fundamentalmente a la República, también a los pobres le ha hecho un enorme daño, que es que le ha quitado la esperanza del ascenso social. Es más, se ha creado una ideología sobre eso, la ideología de la marginalidad, por ejemplo, cuando algunos diputados proponen el Día de la Dignidad Villera, como si eso fuera, ¿viste? No tienen ni idea de lo que es vivir en una villa, no importa si hoy no tenés salida. Y yo creo que eso es políticos, comunicadores, que me parece que esto culturalmente es muy fuerte, que recitan por los medios de comunicación que estar al lado del pobre o tener empatía con el pobre es vivificante para el pobre, es la salida que necesita el pobre, ¿no? Cosificándolo como pobre. Sí, y lo peor es que se toma al pobre como que son las personas que en esencia van a seguir siendo pobres, claro, para toda la vida, y la pobreza, alguien dice que eso es pobrear a los pobres. Exactamente, ¿no? Y creo que no entienden que una de las cosas más importantes que a los pobres le puede pasar es que lo tomen como semejante. Y la Argentina está lleno de ejemplos, digamos, no hace mucho tiempo que aquel que venía de afuera, que venía con ganas de trabajar, el que venía de otros países, de pronto aquí encontraba una oportunidad para crecer y su familia se transformaba en una familia de clase media. Y yo creo que en la clase media está la clave de la Argentina, ¿eh? No es tanto en los pobres, que no son la mayoría de los que votan. En la clase media está la posibilidad de salida, y me parece que en ese sentido la propuesta de Carrió de que lo acompañe, a mí me parece que es muy potente,
potente porque estamos viviendo nuevos fenómenos. La cuestión de la fragmentación llevada por este gobierno, el enfrentamiento permanente, buscando enemigos permanentemente, llevó a una práctica de la sociedad de estar permanentemente en vilo, digamos, en algo. Decime una cosa, que no nos escuche nadie, que no nos escuche Carrió, que seguramente no nos está viendo. Porque viste que tuvo muchos aliados y mucha gente que pasó, que le vino bien estar al lado de Carrió y después se fue. Vos seguís firme ahí. ¿Cuál es tu fórmula para que Lilita siga enamorada de vos y vos no tengas problemas con Lilita? Mira, yo me acuerdo y allá por el 2012 o comienzo del 2013, a fines del 2011, comienzo del 2012, vinimos acá al programa contigo y con Mariano para decirle que había que pasar a la resistencia. Sí, claro. Y me acuerdo que fue una discusión difícil, porque Carrió planteaba esto, porque el 50 y pico % de los votos a Cristina le iba a dar otra impronta al gobierno, iban a ir por todo, porque conocemos desde muy profundamente cómo piensan y cómo actúan. Yo creo que esa es la unidad que yo tengo con Carrió, es una unidad que va mucho más allá de la coyuntura. Y esta es una propuesta muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos apostando que en la fórmula se expresa la unidad de los distintos sectores sociales, porque no es solamente la unidad de la política. La unidad de la política es la superestructura de la sociedad. Yo creo que hay que apuntar, y esto es un cambio cultural, a la unidad de los sectores sociales. Yo cuando lo conocí a Carrió me decía, bueno, ahora hay que hacer un pacto, moral, donde es importante la persona, y no lo entendía bien hasta que le pregunté, ¿cómo vas a hacer un pacto con instituciones que están degradadas? Y me dice, no, el pacto es un pacto de conciencia, un contrato de la conciencia del ser humano, y nosotros creo que estamos presenciando ese proceso que está haciendo el ciudadano argentino de búsqueda de una salida a este desastre institucional que estamos viviendo. Pero ahí es necesario que se encuentren dos actores centrales que para mí produjo la crisis, ¿no? Los excluidos sociales. El 2001 y el proceso de los 90 produjo esto que era impensado para Argentina, que fue un país de pleno empleo, pero también en otro sector de la sociedad produjo otro fenómeno que son los excluidos morales. Yo creo que son esas personas que le va bien en la vida, pero que no quieren una Argentina donde haya personas pidiendo, donde haya violencia, porque un tema que seguramente no está instalado en la campaña, pero que hay que instalarlo, es la violencia parainstitucional que existe en los lugares como el conurbano, donde hace 2 o 3 días en San Justo se citaron banda de jóvenes para pelearse, que en el fondo es quien domina el territorio de la droga. Entonces, esa convergencia entre los sectores excluidos, los excluidos sociales y los excluidos morales, para mí es la Argentina que viene. Cuando vas a la Juanita, 2 cosas sobre la Juanita. ¿Cómo haces todavía luchar contra la cultura de la dádiva ofreciendo trabajo? Bueno, eso cada día es más difícil, pero en las personas creo que está en su ser la necesidad de salida. Los planes sociales han creado una subcultura, pero que todavía no está derrotada. Y yo creo que tiene que ver con la dignidad, ¿no? Las personas son dignas, pero hay que sostenerlo con otros. No es, la dignidad es un grito en estos sectores, pero es necesario que los otros acudan en esa ayuda, y me parece que la clase media hoy, que tiene otras posibilidades, que tiene otra manera de pensar, que se para de manera distinta, tiene que empezar a privilegiar la necesidad de salida de los pobres. Y en ese sentido no es solamente por una cuestión de buenas personas, sino porque también le va en la vida de las instituciones la posibilidad de que sus hijos sigan estudiando y que piensen en el ascenso social, y no como muchas familias de obreros que hoy no tienen posibilidad de darle vivienda y los hijos terminan en el asentamiento. Cortita la última. Cuando vas a la Juanita y te dicen, ¿dónde estás? ¿Con Carrió pero también con Macri? ¿No hay un problema con Macri en la Juanita, en La Matanza? Sí, esa es una conversación interesante que tenemos, porque no se entienden los procesos de transformaciones que estamos sufriendo todos. El problema hoy en la política no es el problema ideológico. El nombre de la ideología nos han llevado al desastre que hoy estamos. El problema hoy es moral. Y si hay buenas personas en los distintos espacios, a mí me parece que tenemos que estar juntos. Yo decía, hoy hablábamos con Gabriela Michetti de hacer un debate entre los vicepresidentes. Y va a ser un debate difícil, porque no nos vamos a poder tirar chicana y nada, porque nos respetamos una barbaridad. Y eso me parece que es un cambio cultural en la política. Eso es lo que necesita la Argentina. Pero claramente acá hemos tenido esta noche a los 3
candidatos a vicepresidente de Cambiemos. Toti Flores, Gabriela Michetti y Lucas Liach. Son 3 personalidades totalmente diferentes, con orígenes diferentes y formaciones diferentes. Sí, me parece que el tema que se va a plantear en cuanto a las diferencias tiene que ver qué tipo de liderazgo necesita la Argentina y para qué. Si la ciudadanía acepta el planteo de que el tema de la corrupción es el eje central por donde pasa la cuestión de salir a la Argentina, no hay ninguna duda que Elisa Carrió es una representante de la ciudadanía que lo va a tener, que tiene coraje y que lo ha demostrado. Si también acepta que es necesario terminar con la pobreza, yo tengo mucho para aportar a la política. Voy a decir algo que me comprenden las generales de la ley. Es como un periodista deportivo que se define por un equipo. Yo no sé si te voy a votar, Toti, pero que quisiera, a lo mejor sí, es muy probable, pero que quisiera que Toti Flores forme parte de un próximo gobierno, créeme que le pongo una velita al santo que se te ocurra que me pidas. ¿Sabes por qué? Porque coherencia, trabajo, dignidad, trabajo por los otros, sin pedirle al Estado nada a cambio, creo que es una verdadera extrañeza en este país de caníbales. Así que... Volveremos cuando ganemos. Así será, ojalá. Pausa, ya estamos con Claudia Rucci.